día en la Libia de hoy. Nos encontramos en la Casa Árabe, que es la institución que hace 15 años fue creada para establecer puentes hacia el mundo árabe. Rocío, queda todavía mucho, ¿no?, por lograr ese entendimiento completo, por entender al otro. ¿Crees que la Unión Europea en concreto mira lo suficiente hacia aquellos lugares de origen de todas esas personas que un día deciden venirse a Europa? Primero tenemos que entender que la migración es un derecho. Detrás de todo proyecto migratorio hay una historia de vida, un objetivo claro, que es buscar mejores oportunidades para el que migra y para sus familias que se quedan en sus países de origen. La pobreza, los conflictos sociales, los conflictos armados, los desastres naturales y las epidemias impide que un gran grueso de personas en el mundo logren vivir dignamente, y la migración es una estrategia que busca justamente eso, ¿no?, alcanzar una vida digna. La Unión Europea es conocedora que estos son los motivos de expulsión de los flujos migratorios, pero sin embargo su preocupación central es el control de las fronteras para evitar que entren grandes contingentes de inmigrantes, ¿no? Si bien es cierto, han invertido recursos en realizar estos tapones, han invertido en el desarrollo, pero el desarrollo es un proceso muy largo. Entonces su preocupación es taponear la entrada de los inmigrantes, ya sea por las fronteras oriental o occidental del Mediterráneo, y para ello tiene sus gendarmes como Turquía, como Libia y Marruecos, que hacen ese trabajo. Esa es su preocupación, ¿no?, porque el desarrollo realmente es un proceso muy largo que van a tener que enfrentar estos países, y que si siguen manteniendo la llegada de los contingentes, pues es una preocupación y un problema complejo para la Unión Europea que tendrá que resolver. Rocío, tú eres delegada aquí en Madrid de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Justo antes de empezar esta entrevista me decías que a los inmigrantes precisamente se les escucha poco. Sí. Cuando ocurre, por ejemplo, una incursión en el Mediterráneo, o un salto en la bahía de Ceuta, o por ejemplo en Canarias, ahora que se encuentran atrapados muchos inmigrantes, siempre son las organizaciones pro inmigrantes que salen hablando por los inmigrantes. Es cierto que el tejido asociativo es muy débil, está fragmentado, disperso, poco cohesionado, además cuentan con pocos recursos, formaciones, y los miembros de estos colectivos pues viven en una situación vulnerable. Eso no ha permitido compactar al tejido asociativo, y es por ello que las asociaciones pro inmigrantes salen en defensa de esos derechos, ¿no? Entonces, ellos son la voz. Entonces, de una u otra manera, los inmigrantes hemos perdido nuestra voz, ¿no? Y es importante poner en la mesa esa participación y esa representación que deben tener los colectivos sobre todo para el diseño de políticas migratorias y políticas de integración justas y con un rostro humano que haga que la migración beneficie al país receptor como a los mismos inmigrantes. La Comisión Europea va a intentar este año sacar adelante un nuevo pacto migratorio, un nuevo pacto que se parece más bien a un acuerdo a la carta porque no establece cuotas, por ejemplo, como en ocasiones anteriores, en ocasiones que resultaron bastante fallidas, y tiene mucho más que ver con la solidaridad de cada uno de los países miembros. Eso ya, de entrada, ya presupone mucha complicación, ¿no? Sí, eso va a depender de los intereses de cada país y también de los gobernantes, ¿no? Si la postura de los gobernantes es anti-inmigración, evidentemente esa política de solidaridad no se va a poder llevar a cabo, van a haber más restricciones, ¿no? Va a ser más complicado acceder a la nacionalidad, a regularizar o a la obtención de más derechos, ¿no? Como decías, Europa siente la presión migratoria en muchos de sus flancos. En los últimos meses, especialmente en la frontera más al sur de Europa, en Canarias. El hacinamiento de más de 2.000 personas en el muelle de la localidad de Arguineguín, que tiene 2.500 habitantes, ha generado en los últimos meses enfado y desconcierto entre algunos. Alojar a una parte de los migrantes en hoteles en un municipio que vive del turismo ha acabado por convertir el drama humanitario en una excusa para alimentar el racismo y la xenofobia a base de mentiras, hasta el punto de que el propio presidente de Canarias ha tenido que pedir este mismo mes que el delegado del gobierno comparezca cuanto antes y dé con luz y taquígrafos a la sociedad canaria datos
de posible aumento o no de delitos. El delegado del Gobierno, flanqueado por altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, tuvo que explicar 72 horas después que la delincuencia no solo no ha aumentado, sino que ha bajado en 2020, desmintiendo la vinculación entre la tasa de criminalidad, la menor de los últimos 4 años, y el aumento de la inmigración a las islas en un 750%. No vale todo en democracia, no vale todo para hacer la crítica al gobierno, que están para eso, la oposición está para eso, pero no está para compartir falsedades. Además, en esta comparecencia negaba que las islas sean cárceles para los 11.000 migrantes que quedan en Canarias de los llegados en 2020. Todo eso es mentira. Todo eso simplemente es una mentira más. De Canarias han salido 16.500 personas. La delegación del Gobierno trabaja ya para perseguir los delitos de odio, sobre todo los chats, donde se anima a la caza del inmigrante. El obispo de la diócesis de Canarias achaca los brotes de xenofobia a una mala gestión y pide más derivaciones a la península. Las autoridades políticas, su mal hacer, están creando un racismo. Mire usted, no se puede poner a unos inmigrantes en unos hoteles, en la tele, tomando unos zumitos, cuando es mentira, porque son unos poquitos, que todo para decir que nosotros cuidamos muy bien a los inmigrantes. No se puede lanzar a la calle ahora a esos inmigrantes de los hoteles como unos sin techos a la calle y darle un papelito donde piden la dirección de Cáritas para que puedan comer. Eso no hay derecho. No hay derecho a un campo de refugiados. Aquí tenemos que entrar todos. Toda la península y todo el gobierno de España y toda la sociedad española tenemos para asumir a esos inmigrantes. Otros señalan a Europa y su parte de responsabilidad. El problema es que los mismos gobernantes europeos siguen presos de esa ideología de la inmigración, que consiste en pensar en que sobre todo la migración genera problemas de seguridad. Entonces predomina el discurso policial, de custodia y de seguridad. Y a mí me parece que ese es un discurso que se debe tener en cuenta, pero no es el primero, ni el principal, ni el prioritario. El primero es el humanitario. Y mientras continúa el debate y se toman decisiones en torno a ellos, muchos migrantes piden que los dejen en libertad para poder continuar el viaje, como estos alojados en el campamento de Las Raíces, en Tenerife. Otros, como los del campamento del Lazo, en Las Palmas de Gran Canaria, ocupan el tiempo mejorando el barrio, desbrozando y plantando árboles. Rocío, hablando de inmigración, como hemos visto, siempre entra en juego la percepción, casi siempre negativa, ¿no?, de situaciones parecidas como la que se está viviendo en Canarias. Y además la desinformación en estos tiempos que vivimos también juega su papel, ¿no? Sí, lamentablemente están proliferando muchos discursos de odio, ¿no?, acerca de los inmigrantes y incluso por redes sociales y medios de comunicación. Se comenta que los inmigrantes pues quitan el trabajo a la población autóctona, pues más propensos para delinquir o se llevan las ayudas, ¿no? Entonces esto, claro, genera una preocupación por parte de la población autóctona y el rechazo, ¿no? Sobre todo cuando también la población autóctona se ve afectada por las situaciones de crisis económica o como ahora la pandemia, donde muchos han perdido sus empleos o han quebrado sus negocios. Entonces, si se difunde estos bulos, pues la gente tiende a culpar al otro, ¿no?, y en este caso al más débil. Entonces eso genera un rechazo y lógicamente problemas de convivencia, ¿no? Gran parte de los migrantes que llegan a las Islas Canarias son por cercanía geográfica, son marroquíes. Vosotros desde la asociación, ¿qué datos manejáis? Y por ejemplo, ¿cómo estáis viendo que influye la pandemia? Porque mientras unas fronteras, precisamente por la crisis del coronavirus, se están cerrando, otras puertas se están abriendo, ¿no? Sí, la población marroquí actualmente es la población mayoritaria en España. Aproximadamente son como unos 780.000 inmigrantes, ¿no? Es también una migración bastante asentada. En España incluso ya hablamos de segunda generación. Y que sí que hay un efecto llamada con familiares y con conocidos de sus zonas de origen, pues que ven en España un lugar para poder realizar su proyecto migratorio, ¿no? Siempre ha llegado contingentes de Marruecos, eso siempre se ha mantenido, ¿no? Con respecto a las rutas migratorias, toda África está llena de rutas migratorias, pero como existen muchas restricciones por los acuerdos que tiene la Unión Europea con los países africanos, pues los traficantes van viendo
viendo por qué frontera es más permeable y por allí llevan a los contingentes. Y una de sus estrategias es llegar en masa, porque sabe de que el foco mediático está allí y que van a haber ayudas. Los traficantes controlan perfectamente cuáles son las más permeables y por allí es donde entran. Bueno, una de ellas, de las más peligrosas, de las más traumáticas, es la ruta del Mediterráneo, y además estamos viendo estos días cómo varios barcos de organizaciones humanitarias están comprobando que el tráfico a través de las aguas del Mediterráneo continúa, ¿no? Cuando llegan a las costas, pues llegan en condiciones sanitarias bastante deplorables, hambrientos, heridos, han sufrido muchas vejaciones y sin embargo Europa está al frente y deciden arriesgar sus vidas por ese sueño, ¿no? por esa vida mejor, ¿no? Prefieren ir hacia adelante y no ver atrás. El foco, es decir, se pone allí por la forma como llegan, ¿no? Pero realmente la forma masiva de llegar no es por ese medio, ¿no? Es por otros, ¿no? Entonces, que es, por ejemplo, por los aeropuertos, ¿no? Que la población, por ejemplo, de América Latina llega por aeropuertos en el que, es cierto, tienen entrada, porque se les permite entrar por 3 meses, pero luego ellos se quedan y están en situación irregular, ¿no? Actualmente la migración irregular de África es el 9% de los casi 500.000 inmigrantes irregulares, ¿no? El grueso está concentrado principalmente con migrantes de América del Centro y América del Sur, ¿no? Pero eso no se conoce, ¿no? Se cree que como se ve las grandes contingentes entrando, pues la gente se asusta y piensa que nos están invadiendo, cuando no es cierto, ¿no? Bueno, Rocío Loyola, muchísima suerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por darnos voz a los inmigrantes y por realizar este tipo de reportajes donde se muestra también el problema migratorio y lo que buscamos es lograr soluciones y que la migración sea una oportunidad y no un problema para Europa. Los países